¿Sabías que una famosa actriz mexicana, conocida por interpretar a una mujer ligada al narcotráfico en el cine, fue asesinada a plena luz del día mientras esperaba a su hijo en una unidad deportiva? Durante años había denunciado amenazas y vivido rodeada de polémica, pero nunca imaginó que la violencia que representó en la ficción terminaría alcanzándola en la vida real. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan y antes de empezar con esta historia, si les gusta este tipo de casos reales, suscríbanse al canal para no perderse los próximos videos. Y cuéntenme en los comentarios desde dónde nos están viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Ahora sí, quédense hasta el final, porque este caso tiene detalles que realmente inquietan. María Guadalupe Torres Mendoza, quien años más tarde se hizo conocida como Tania Mendoza, nació el 5 de abril de 1979 en la ciudad de Guadalajara, capital de Jalisco, México. Allí se crió, en el seno de una familia modesta que la apoyó en su sueño de convertirse en artista. Desde muy pequeña, Tania mostró un fuerte interés por la música tradicional mexicana. Entre sus principales referentes se encontraba el reconocido cantante Vicente Fernández, cuya obra marcó de forma especial su gusto musical. De acuerdo con su relato, cuando tenía 7 años, asistió junto a su madre a uno de sus conciertos. Tras el espectáculo, su mamá la llevó tras bastidores, donde tuvo la oportunidad de conocer al artista. En ese breve encuentro, Tania le expresó su deseo de dedicarse algún día a la música mexicana y le aseguró que, en el futuro, compartiría escenario con él. Sus sueños comenzaron a concretarse cuando ingresó en el Centro de Educación Artística de la mayor empresa de medios de comunicación de México. Sin embargo, fue en los años 90 cuando comenzó su trayectoria artística como cantante de música regional mexicana. A lo largo de su carrera, Tania llegó a grabar 5 álbumes. 3 de ellos se lanzaron en 1998 y otros 2 que salieron al mercado discográfico en 2010. Tania vivió su época más prolífica como cantante entre 2008 y 2011, con numerosas presentaciones en palenques y teatros populares, tanto en México como el extranjero. Además, pudo alternar con grandes exponentes de la música tradicional mexicana como Vicente Fernández, Joan Sebastián y Pablo Montero, y aunque en su actividad musical abarcaba estilos clasificados como gruperos, norteños y rancheros, su repertorio incluía temas que se inscriben en lo que se conoce como narcocorridos, un subgénero del tradicional corrido mexicano que narra historias sobre el narcotráfico y sus protagonistas, la violencia y sus códigos, y que en algunos casos romantizan actividades ilegales y figuras criminales. En su faceta como actriz participó en más de 200 películas, muchas de bajo presupuesto, y con historias relacionadas con el mundo del narcotráfico. Su debut se produjo en 1998 con la cinta Rapto Sangriento, a la que le siguió una serie de películas más. Su trabajo más destacado para la gran pantalla fue el papel protagónico en el filme La Mera Mera Reina del Sur, estrenada en 2005, que algunas fuentes describen como una adaptación libre de la novela de Arturo Pérez Reverte. No obstante, otras afirman que estuvo inspirada en la novela homónima de Adelfo Hernández y fue adaptada para el cine por Luis Estrada. En cualquier caso, la película relataba la historia de una mujer a cargo de un cártel de las drogas y fue debido a esa interpretación que Tania comenzó a ser conocida por el público como la Reina del Sur. También tuvo pequeñas apariciones en programas de variedades y telenovelas. Sobre su vida personal se sabe que se casó con Rafael Sánchez y que, fruto de esa unión, en 2010 nació el pequeño Valentino. La familia se había establecido en Cuernavaca, Morelos, donde se desarrollaba gran parte de la carrera de Tania y donde además tenían algunos negocios. En septiembre de ese mismo año, la artista atravesó uno de los momentos más dramáticos de su vida cuando fue secuestrada junto a su esposo y su pequeño hijo, quien para ese momento tenía alrededor de 6 meses. La actriz reportó ante la Fiscalía del Estado que 3 sujetos encapuchados y vestidos de negro ingresaron con armas al negocio de autolavado que tenía con su pareja en Cuernavaca. Tras ser asaltados, fueron trasladados a una casa en una ubicación desconocida donde estuvieron privados de libertad. En ese lugar los amenazaron y les pidieron una cantidad de dinero, advirtiéndoles que si no cumplían con sus exigencias, les iban a quitar la vida.
No obstante, horas más tarde los dejaron en un carrito de golf, en un lugar que no se dio a conocer. Pese a que no sufrieron daño alguno, cuando regresaron a su domicilio, descubrieron que los asaltantes se habían llevado varias de sus pertenencias y un vehículo. En los días siguientes, Tania denunció a la fiscalía que volvió a recibir amenazas en las que le exigían que se marchara de su residencia. Luego de ese traumático incidente, en 2012, Tania se retiró de la actuación. Desde entonces se enfocó en su familia, sin dejar de lado sus facetas como cantante y también como modelo, ya que tenía alianzas con distintas marcas que promocionaba en sus redes sociales. Pero las plataformas digitales no eran solo para mostrar su trabajo, sino también para mostrar aspectos de su vida cotidiana. En sus perfiles, Tania se mostraba como una madre dedicada a su hijo, compartiendo con sus seguidores imágenes de sus vacaciones y de sus salidas a comer o divertirse. Ella solía aprovechar cualquier ocasión para fotografiar a su hijo en su lujosa residencia, acompañando cada imagen con mensajes cariñosos. En 2015, Tania volvió a estar en el centro de la controversia cuando denunció haber recibido amenazas de atentar contra su vida. Durante una entrevista difundida por un canal de televisión, la mujer admitió, con voz entrecortada, que estaba siendo amedrentada y que temía por su seguridad y la de su familia. Se desconoce si la investigación condujo a las autoridades hasta el origen de las amenazas o si hubo algún detenido. Un año después, en junio de 2016, Tania utilizó sus redes para dejar testimonio de su tristeza por el fallecimiento de su hermana. También expresaba por esos medios su profunda devoción por la Virgen de Guadalupe. Por otra parte, ella cuidaba mucho su aspecto físico, ya que gran parte de su trabajo dependía de su imagen, y por eso aprovechaba su tiempo libre para acudir al gimnasio para ejercitarse. En sus publicaciones sobre sus sesiones de entrenamiento, recibía numerosos mensajes de admiradores que alababan su belleza. Sin embargo, tras más de 2 décadas de trayectoria, algunos medios locales sostenían que la carrera artística de Tania había comenzado a decaer, pues desde 2019 su trabajo se limitaba a presentaciones en fiestas populares y ferias. El 16 de diciembre de 2020, su nombre volvió a resonar, pero no por las razones correctas, ya que la artista publicó en sus redes sociales reproducciones de retratos de Arturo Beltrán Leiva, presunto narcotraficante conocido como el Barbas, quien resultó abatido el 17 de noviembre de 2009 en Morelos. En los mensajes que le dedicó al supuesto líder del cártel de los Beltrán Leiva, a propósito de cumplirse 11 años de su deceso, Tania dejaba entrever su afecto hacia él, con frases diciendo lo mucho que lo amaba y que era suyo. En las publicaciones, allegados a la actriz la felicitaban por el amor incondicional que seguía sintiendo por Arturo, a lo que ella respondía con mensajes de cariño o emojis de corazones. En respuesta, sus amigos le decían que él estaría orgulloso de ella, lo que la convirtió en objeto de numerosas críticas a las que ella parecía no darle importancia. El 5 de abril de 2021, Tania celebró sus 42 años sin sospechar que las terribles amenazas que durante años la martirizaron estaban por hacerse realidad, superando las tramas a las que dio vida en la ficción. A inicios de diciembre de ese año, Tania estaba muy entusiasmada por el inicio de la temporada navideña. Así lo expresó en un collage de fotos que compartió en sus redes, donde destacaba la imagen de un árbol de Navidad y al pequeño Valentino luciendo su uniforme de fútbol. La cantante no tenía forma de saber que aquella publicación sería la última. Una de las actividades favoritas de su hijo, para entonces de 11 años, era el fútbol. De hecho, el menor entrenaba regularmente en una unidad deportiva al norte de Cuernavaca. El martes 14 de diciembre transcurrió como cualquier otro día en la vida de Tania y su familia. Como de costumbre, la cantante llevó a su hijo al club para un entrenamiento de rutina y volvió alrededor de las 6 de la tarde para recogerlo y llevarlo de regreso a casa. De acuerdo con posteriores declaraciones de testigos, a eso de las 6:15 de la tarde, mientras la artista esperaba a que su hijo saliera de la práctica, ingresó al módulo deportivo un sujeto no identificado que llegó al lugar con una motocicleta conducida por otro hombre que lo aguardaba afuera. El sujeto se acercó a la camioneta de Tania y, sin mediar palabra alguna,
sacó un arma de fuego y la accionó varias veces contra ella sin importar la presencia de niños y adolescentes y de otros padres que también esperaban a sus hijos, quienes corrieron en todas direcciones buscando refugio para evitar ser alcanzados por las balas. En medio de la conmoción, los criminales escaparon a toda prisa del lugar dejando a Tania mortalmente herida. Algunas fuentes sostienen que el pequeño Valentino habría sido testigo del ataque a su madre, resultando ileso. Sin embargo, esas versiones no han sido corroboradas por las autoridades, pero, de ser ciertas, le añadirían una capa más de drama al de por sí trágico evento. En cuestión de minutos acudieron al sitio policías y socorristas de los servicios de emergencia, pero lastimosamente no pudieron hacer nada por Tania, pues cuando llegaron comprobaron que ya no tenía signos vitales, confirmando su fallecimiento a causa de las heridas que recibió, principalmente en el área del pecho. Entretanto, el hijo de la cantante quedó bajo el cuidado de su padre, Rafael, quien además tuvo la difícil responsabilidad de reconocer el cuerpo de su esposa y confirmar su identidad. Tras comprobarse el trágico desenlace de la cantante, acudieron a la escena funcionarios de la fiscalía y peritos forenses, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y buscaban recolectar evidencias en medio de la congestión vehicular y del pánico que generó el brutal ataque a plena luz del día y en un espacio público. Versiones oficiales indicaron que los servicios de emergencia y seguridad desplegaron de inmediato un operativo en la zona para ubicar a los responsables. Sin embargo, en las horas y días que siguieron al incidente, aún se desconocía la identidad de los atacantes y de los posibles autores intelectuales, y mucho menos se había establecido el móvil detrás del crimen que conmocionó a la sociedad mexicana. La Procuraduría Estatal de Morelos emitió un comunicado en el que señalaban que, como en todos los casos de homicidios dolosos hacia las mujeres, o feminicidios, trabajarían en coordinación con la Fiscalía General del Estado para garantizar que no hubiera impunidad. Por su parte, la Fiscalía informó que la policía no descartaba ninguna hipótesis y que se habían activado los protocolos de feminicidio con perspectiva de género. A su vez, se hizo seguimiento al secuestro y robo de 2010, así como a las denuncias de amenazas que hizo durante varios años después de ese incidente. Sin embargo, quedó claro que el antiguo vínculo del artista con Arturo Beltrán Leiva era otra de las pistas que debían tener en cuenta los investigadores. Aún así, el tiempo transcurría sin una pista concreta que ayudara a esclarecer el crimen que, como era de esperarse, conmocionó a todo el país y reavivó el debate sobre el creciente fenómeno de los feminicidios y de los actos de violencia contra figuras del entretenimiento. Mientras la prensa cubría cada turbio detalle del caso, las redes sociales estallaban con mensajes de condolencias y también con comentarios que sacaban a relucir los presuntos nexos de la fallecida artista con el crimen organizado. Las conjeturas y presunciones sobre su asesinato se hicieron virales, especialmente las que apuntaban a un posible ajuste de cuentas, sobre todo porque, según la prensa local en Morelos y particularmente en Cuernavaca, operarían células de diferentes grupos criminales vinculados con el tráfico de drogas. Pero más allá de las oscuras circunstancias que rodearon el caso, el asesinato de la llamada Reina del Sur puso de relieve la oleada de violencia que ha enfrentado México durante las últimas décadas y que desde 2006 había dejado la alarmante cifra de al menos 300,000 personas asesinadas, según recuentos oficiales que atribuyen al narcotráfico la mayoría de estos crímenes. A la fecha de la investigación para este video, en diciembre de 2025, cuando se cumplieron 4 años del fatal evento, el caso seguía sin resolverse. Asimismo, el asesinato de la cantante, actriz y modelo resaltó la intersección entre el mundo del entretenimiento, la llamada narcocultura y la violencia real, especialmente por sus roles en películas que abordan el tema y por su interpretación de narcocorridos, así como sus vínculos sugeridos con conocidas figuras criminales. En cualquier caso, el trágico final de Tania Mendoza ejemplifica la persistente inseguridad en México, particularmente contra las mujeres, y la dificultad para resolver homicidios ligados a crimen organizado, por lo que todo parece apuntar a que probablemente nunca se sepa quiénes y por qué asesinaron a la llamada Reina del Sur. Y bueno, querido espectador, hasta aquí llega el caso de hoy. Gracias por quedarse hasta el final y por acompañarme en esta historia. Si el video les pareció interesante, no olviden dejar su me gusta y comentar qué opinan sobre este caso. Nos leemos en los comentarios y nos vemos en el próximo video.